Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un escenario que ha puesto al mundo en vilo, ¿verdad? Totalmente. La tensión está por las nubes. Es que Estados Unidos ha lanzado ataques de precisión contra instalaciones nucleares iraníes muy importantes. Isfahán, Fordow, Natanz, usando bombarderos B-2, misiles Tomahawks, sí, una acción contundente. Y claro, la reacción de Irán, pues casi inmediata. Ujú. Amenaza directa de cerrar el estrecho de Hormuz. Exacto. Y ojo, que el Parlamento iraní hasta votó a favor. No es una simple declaración. No, parece que van en serio, o al menos quieren que lo parezca. Una medida drástica, desde luego. Pues eso, hoy vamos a examinar a fondo las fuentes que tenemos para intentar entender qué significa este pulso, este choque, para la energía global y para la economía mundial. Claro, porque Hormuz, es que lo llaman la vena yugular de la energía del planeta. Y no es una exageración. Es un punto geográfico increíblemente pequeño, ¿no? Pequeñísimo y estratégico. Un paso marítimo súper estrecho, en su punto mínimo tiene solo 33 kilómetros, entre Irán y Omán. Y por ahí pasa una cantidad bárbara de energía. Una barbaridad. Hablamos del 21% de todo el consumo mundial de petróleo. O sea, unos 21 millones de barriles cada día. 21 millones diarios. Es difícil hasta de imaginar. Y no solo petróleo, ¿eh? También pasa por ahí entre el 20 y el 30% del gas natural licuado, del GNL, global. Sobre todo el que sale de Qatar. Son cifras que, como decías, quitan el hipo. Pero a ver, la pregunta del millón es, ¿esta amenaza de cierre es real? ¿Es factible un bloqueo total? ¿O es más bien, pues, una bravata, una táctica de presión? Esa es la cuestión clave. Sí. Porque tiene muchas implicaciones. Y para entenderlo bien, yo creo que hay que mirar un poco atrás, ponerlo en contexto. Tienes toda la razón. Esto no surge de la nada. Hay una historia detrás. Claro, son más de 40 años de hostilidad entre Estados Unidos e Irán, bueno, desde la Revolución del 79. Y más recientemente, un punto clave fue la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, el famoso JCPOA, en 2018, ¿verdad? Y luego vino la política de máxima presión. Exacto. Y ya hemos visto cosas parecidas antes, aunque no iguales. Durante la guerra de los petroleros en los años 80, Irán sí que atacó buques, pero no llegó a cerrar el estrecho del todo. Y en 2019 también hubo incidentes, ¿no? Con minas Lapa. Eso es, ataques con minas Lapa que se atribuyeron a Irán. Parece que prefieren esa ambigüedad, esa acción más encubierta, digamos. Entonces, un bloqueo total y declarado parece poco probable por las consecuencias internacionales que tendría, ¿no? Sería casi una declaración de guerra. Justo. Un bloqueo así violaría el derecho internacional. Sería un casus belli clarísimo. Por eso, lo más plausible, lo que apuntan muchos análisis, es lo que llaman una guerra de zona gris. ¿Guerra de zona gris? ¿A qué te refieres exactamente? Pues imagina que no cierran el estrecho oficialmente, pero empiezan a usar, pues, minas navales, drones que acosan, lanchas rápidas que hostigan a los petroleros. Ah, entiendo. O sea, no un bloqueo formal, sino hacer que pasar por allí sea peligrosísimo y carísimo. Exacto. Como si no cerraras del todo una autopista crucial, pero la llenaras de peligros imprevisibles, de baches enormes, francotiradores. ¿Quién se atrevería a circular por ahí? Los seguros se dispararían, el tráfico caería en picado. Entendido. Una táctica mucho más sutil, pero igualmente disruptiva, me imagino. Y supongo que incluso esa disrupción limitada ya tendría un impacto económico brutal, ¿cierto? Absolutamente brutal. Los análisis que manejamos sugieren que el precio del petróleo podría saltar fácil a 120–130 dólares el barril. Y si la cosa se complica o se alarga, Podría irse más arriba. podría superar los 150 dólares por barril, sí. El impacto en los mercados sería inmediato y muy severo. 150 dólares. Vaya tela. Eso se traduce directamente en precios de la gasolina por las nubes, ¿no? Mencionen hasta 7 dólares el galón en Estados Unidos. Sí, y los costes de los fletes marítimos, los seguros, todo se dispararía. Y me imagino que el golpe va mucho más allá de la gasolinera, ¿verdad? Es un efecto dominó. Totalmente. Veríamos la inflación global subiendo con fuerza. Algunas proyecciones hablan de un 6% en EU para finales de 2025. Podría volver el fantasma de la estanflación, ¿recuerdas? Como en 1973. Uf, esta inflación. Malos recuerdos. Y golpearía sectores clave. Aerolíneas, todo el transporte, la industria química, hasta la alimentación, porque todo depende de la energía y del transporte. Has mencionado 1973,
¿Estamos ahora mejor preparados que entonces para un shock así? Pues sí y no. A ver, por un lado somos más eficientes energéticamente que en los 70, eso sí, y tenemos las reservas estratégicas de petróleo, las SPR, que coordina la Agencia Internacional de la Energía, Las SPR, sí. que entonces no existían a esta escala. Pero por otro lado, hoy dependemos más del flujo concreto que pasa por Hormuz. Y además, el centro de gravedad de la demanda de petróleo se ha movido a Asia. Claro, China, India, Japón, Corea del Sur. Exacto. Son súper dependientes de ese petróleo que viene del Golfo. Y en este tablero tan complejo, ¿cómo reaccionan los otros jugadores clave? La geopolítica aquí es fundamental. Es un equilibrio muy tenso. Estados Unidos dice que el cierre es una línea roja, pero tampoco quiere una guerra abierta con Irán. Claro. Para Irán, amenazar con el cierre es como su opción nuclear económica, ¿sabes? Su gran base de presión. Pero si lo hicieran de verdad, se arriesgan a un suicidio económico, porque ellos también necesitan exportar su petróleo por ahí. Es un arma de doble filo para ellos. Y China, con esa dependencia que mencionabas. China está en una posición súper incómoda. Necesita desesperadamente ese petróleo, pero a la vez Irán es un socio estratégico para ellos. Así que, bueno, pide calma, intenta mediar, pero tiene poco margen. ¿Y Rusia? Rusia, mientras tanto, pues, encantada. Precios del petróleo altos le vienen de maravilla a su economía. Ya me imagino. ¿Y Europa? ¿Y los países del Golfo? ¿Los vecinos de Irán? Europa pide calma, diplomacia. Pero depende mucho de la ruta y de la estabilidad. Y los países del Golfo, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, están en primera línea. Pueden aumentar algo su producción para compensar, pero... Pero temen represalias directas de Irán, claro. Exacto. Son vulnerables a ataques iraníes contra sus propias infraestructuras petroleras. Es una situación muy delicada para ellos. Ante este panorama tan complicado, ¿qué colchones tenemos realmente para amortiguar el golpe? ¿Hablabas de las reservas estratégicas? Sí, las SPR que coordina la AIE son grandes, ¿eh? Hablamos de unos 1.200 millones de barriles, en total, sumando las de todos los países miembros. Eso suena a mucho. Lo es. Pero ojo, frente a una interrupción total de Hormuz, que son 21 millones de barriles diarios menos en el mercado, si estimamos un déficit neto de, digamos, 10 millones al día, que habría que cubrir, ¿Cuánto durarían esas reservas? pues esas reservas estratégicas darían para cubrir ese déficit durante unos 100 días más o menos. Son un colchón importante, pero finito. No son una solución a largo plazo. Entendido. ¿Y qué hay de las rutas alternativas por tierra? Los oleoductos que evitan pasar por el estrecho. Existen, sí. Arabia Saudí y Emiratos Árabes tienen oleoductos que les permiten sacar parte de su crudo al Mar Rojo o al Golfo de Omán sin pasar por Hormuz. ¿Y podrían compensar el cierre? Pues no. Su capacidad combinada es de unos 7 a 9 millones de barriles diarios. Es significativo, pero no llega ni a la mitad de lo que pasa por el estrecho cada día. Claro. Y además, esos oleoductos no sirven para países como Kuwait, Irak o Qatar, que dependen sí o sí del estrecho para exportar. Y si sumamos a eso la capacidad excedentaria de producción que tiene la OPEP+, ¿cuánto es? Pues ahora mismo ronda los 2,2 millones de barriles diarios, más o menos. Es otro pequeño colchón, pero insuficiente. Entonces la conclusión parece clara. Sí, la conclusión es que los amortiguadores que tenemos, SPR, oleoductos alternativos, capacidad OPEP+, no bastan para compensar un cierre total y prolongado de Hormuz. Habría un déficit enorme en el mercado mundial, probablemente superior a los 10 millones de barriles diarios. Sería un shock muy serio. Vale. Con todos estos elementos sobre la mesa, toda esta información que hemos analizado, ¿cuáles dirías que son los escenarios más probables que se perfilan? Pues los análisis coinciden bastante en perfilar 3 escenarios principales, con distintas probabilidades. Primero, y curiosamente el más probable según varias fuentes, con un 45%, ¿Cuál es? el escenario de bloqueo en zona gris. O sea, no un cierre total, sino ese acoso asimétrico iraní que comentábamos. Eso generaría altísima volatilidad, seguros disparados y un petróleo sostenidamente por encima de los $110. Mucha tensión, mucha incertidumbre. Vale, ese es el más probable. ¿El segundo? El segundo, casi igual de probable, con un 40%, sería una desescalada tensa. Es decir, que a través de negociaciones indirectas, presiones diplomáticas, se consigue evitar la crisis abierta, el bloqueo, pero la tensión de fondo persiste. En ese caso, el petróleo se movería en una horquilla de 85 a $95, más o menos. Ok, zona gris o desescalada tensa son los más probables. ¿Y el tercero? El tercero es el peor escenario,
Afortunadamente, el menos probable, con un 15%. La confrontación total. Esto implicaría un cierre efectivo del estrecho por parte de Irán y, casi seguro, una respuesta militar contundente de Estados Unidos. Eso sería. Eso sería catastrófico. Petróleo por encima de los $150 sostenidamente y un riesgo altísimo de recesión económica global. El peor de los casos, sin duda. Un panorama, la verdad, muy complejo y cargado de riesgos por todas partes, sin duda. Y fíjate, esto nos deja una reflexión final que me parece interesante, casi paradójica. A ver, dime. La crisis del petróleo de 1973, que fue un trauma económico enorme, al final acabó siendo un catalizador. Impulsó la eficiencia energética, la búsqueda de alternativas al petróleo. Es verdad. Pues, ¿podría esta nueva crisis, aunque sea desencadenada por una acción de fuerza, tener un efecto parecido? ¿Podría darle el empujón definitivo a la transición energética global? Sería irónico, ¿no? Que el intento de Irán de usar el petróleo como un arma contra Occidente acabe acelerando, sin quererlo, el fin de la era del petróleo. Y minando así a largo plazo su propia fuente de poder e influencia. Exacto. Una vuelta de tuerca interesante para pensar.